Muy buenas tardes y bienvenidos de vuelta aquí nuestro octavo encuentro de negocios en CLELAC 2021. Para continuar con nuestra agenda, tenemos una conferencia magisterial, la cual tiene como título La perspectiva económica y reactivación económica. Esta viene por parte de Bloomberg Latinoamérica. En representación tenemos a Lisette Guerrero Lara de manera remota, quien nos va a dar esta ponencia. Les comparto algo de información sobre Lisette. Ella es especialista de riesgos y derivados para Bloomberg Latinoamérica. Cuenta con más de 2 décadas de experiencia en el medio financiero, en las áreas de trading, estructuración de divisas, renta fija, derivados, gestión de portafolio y gestión de riesgos. Ha trabajado previamente para BNP Paribas Nueva York, Credit Agricole Nueva York, BBVA, Banregio, entre otros. Además, ha sido conferencista de más de 120 eventos en América Latina y Estados Unidos. Lisette, bienvenida. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Mucho gusto. Muchas gracias a todos. Y bueno, es un placer volver a estar con ustedes. Muchos de ustedes tuve la suerte de estar en febrero del año pasado. El entorno se veía negativo, mi presentación fue en esa línea del entorno y la verdad creo que aunque parecía negativo, quedó corto para muchos sectores, pero afortunadamente no tanto para su sector, fue más defensivo y la verdad nadie se hubiera imaginado todo lo que iba a cambiar el mundo de aquel entonces a la fecha. Y bueno, pues en esta ocasión traemos mejores perspectivas, definitivamente, lo que estamos viendo, algunas cosas mejor que otras, algunos sectores mejores que otros, pero lo más importante es entender los mercados cómo están y cómo se posicionan hacia el 2022, ¿no? Entonces, justo lo que vamos a ver en esta parte es un poco la agenda así brevemente. Vamos a ver un poco de perspectivas económicas, los mercados, las perspectivas sectoriales y un poco de resumen de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, tenemos varios temas críticos, ¿no? Divergencias en crecimiento, obviamente divergencias incluso en temas de tecnología, laborales. Hay cosas que vamos a ver de manera muy interesante cómo está cambiando incluso el sector corporativo, ¿no? Vamos a tomar temas también en temas de política monetaria, qué es lo que está sucediendo, y pues obviamente pues a su sector en esta parte puntual, pues lo que nos interesa es la reactivación económica americana, ¿no? Entonces, un poco a forma de broma, en God We Trust, in US We Trust, vamos a ver cómo se dan la situación, ¿no? Entonces, pues efectivamente, ¿no? La recuperación económica ha venido bien, ha venido bastante positiva. Estos son los pronósticos globales del IMF, recién actualizados hace una semana. Entonces, se ve un crecimiento global en verdad positivo a niveles del 6%, después de haber tenido casi un menos 3%, 3.2% hacia el 2020. Finalmente vemos este repunte, la inyección de liquidez claramente destaca, que es lo que nos ha ayudado a recuperar tan rápidamente. Y bueno, la contracción de esa liquidez que se proporcionó en 2019, 2020 y 2021, pues eventualmente se irá retirando hacia 2022 y eso nos quitará algunos puntos del crecimiento, ¿no? La vacunación ha sido clave en esta recuperación y bueno, pues hemos pasado un poco de todo, ¿no? De la epidemia a la sindemia, ¿no? Conceptualmente, pues simplemente vemos que primero era una epidemia, después estaba localizada en Asia, después se volvió una pandemia, se volvió global, luego se volvió una endemia, llegó para quedarse como el VIH y ahora vivimos con una sindemia, ¿no? Que vamos a tener 2 o más enfermedades interactuando, además de los factores económicos y sociales totalmente alterados, ¿no? Entonces, tenemos un cambio completo de época, ¿no? Todo lo que fue la conciencia de nuestros límites, la vulnerabilidad del concepto de espacio y de tiempo, ¿no? Vimos varias megatendencias muy importantes, ¿no? Todo el tema de la digitalización, lo que se le llama la curva S, ¿no?
cambió completamente nuestra realidad del empleo, de la educación, del turismo, del consumo, cómo veníamos teniendo cualquiera de estos patrones totalmente dislocados, ¿no? Viene una desglobalización, ¿no? Viene una relación entre China y Estados Unidos aún más tensa, viene esta polarización de estos globos más importantes de desarrollo, y viene completamente una reestructuración corporativa, ¿no? Vemos rápidamente, ¿no? Esta curva S que les platico, pues es un poquito de historia, ¿no? Hemos tenido varias curvas S, sobre todo en el tema tecnológico, ¿no? El tema de líneas telefónicas, como en los 90s se adaptó, pero no fue hasta 1940 que definitivamente volaron el crecimiento de las líneas telefónicas. Algunos otros sectores, ¿no? Radio, televisión, electricidad, ¿no? Televisión a color muy empinada, ¿no? Y mucho más aceleradas últimamente estas curvas S, ¿no? Desde la computadora en los 80s, el teléfono celular casi finales de los 90s, ¿no? Y bueno, ahora los smartphones, las tablets dejaron de ser una línea S y se volvieron prácticamente pendientes totalmente positivas, ¿no? Lo que nos sucede justamente con esta curva S, en este caso, básicamente que en tiempos normales las curvas S varían, ¿no? Partimos de que son productos innovadores, se adoptan de manera temprana y luego la mayoría los usa en tiempos normales, ¿no? En tiempos de crisis esto fue lo que nos pasó, ¿no? Eran innovadores, se acelera completamente la adopción a la izquierda de la curva y prácticamente ya se vuelve la nueva normal, ¿no? Esto es justamente lo que vemos con Zoom y todas las plataformas digitales, ¿no? Pagos, digitalización de pagos, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, pues aquí estamos. Este fue nuestro desarrollo de conocimiento, nuestro crecimiento. Fue uno de los factores importantes en este cambio. Y otro muy importante es el tema de desglobalización, ¿no? O sea, cómo el coronavirus afectó todas las cadenas de suministro, sigue afectando, ¿no? En algunos en mayor o menor medida, pero vemos justamente que esta desglobalización, ahora vemos el tema hacia la regionalización, de lo cual nosotros, pues creo que hemos sido favorecidos en ese entorno por esta cercanía con Estados Unidos. Ha habido una reestructuración completa corporativa, hemos pasado del just in time a just in case. En ese sentido, pues la seguridad ahorita de la producción es más importante que la misma eficiencia, ¿no? ¿Cómo me aseguro que pueda producirlo? Olvídate del costo y olvídate la eficiencia del proceso, ¿no? Lo importante es tenerlo, lo importante es producirlo, entregarlo, ¿no? Básicamente. Obviamente, ¿cómo puedo ser más resistente a las crisis económicas, ¿no? La resiliencia es el nuevo concepto, el nuevo principio corporativo, ¿no? Liquidez, resiliencia. Vamos a ver, ha cambiado completamente las prioridades de hacer la cadena de suministro lo más barata a hacer la cadena de suministro lo más segura posible, ¿no? Y pues, fundamentalmente, pues llegamos al tema básicamente de cumple, hay que tener cumplimiento, previsibilidad y certeza de esa cadena de suministro y todos los temas alrededor de eso, ¿no? Tecnología, automatización, sistemas de respaldo, planificación de rutas alternas, almacenamiento adicional, modelos de producción, entrega de respaldo y almacenamiento cerca de los mercados, ¿no? Ahí ustedes seguro que han estado haciendo un trabajo fenomenal en este tema. Pero bueno, hacia allá es donde va la reestructuración corporativa y yo creo que es lo que va a prevalecer hacia los próximos 5 a 10 años, ¿no? A asegurar la entrega y asegurar la cadena de producción. Y bueno, los temas críticos no podemos dejar de lado la tercera ola que estamos viviendo, la evolución de la tercera ola a nivel global. Se ve un poco que se desacelera. En Estados Unidos nuevamente llegamos a nuevos récords máximos pese a la vacunación. Ahorita vemos un poquito nada más ciertos datos importantes en Estados Unidos que pese a que hay un muy buen nivel de vacunación y hay vacunas en exceso, hay mucha resistencia de la gente, ¿no? Vemos aquí en México, pues estamos viviendo la tercera ola, la veíamos venir honestamente desde Semana Santa, luego se pasó
al principios del verano, estamos entrando al tercer trimestre, finales del tercer trimestre, hacia el cuarto trimestre, y ahora es cuando estamos viendo esta tercera ola. Brasil ha hecho una labor fantástica en los últimos prácticamente 3-4 meses, ¿no? De junio a la fecha, donde logra incrementar la vacunación de manera excesiva, muy bien, sin embargo, muy tarde, no hubo muchos decesos. Y bueno, la India, justo que vimos ahí en el verano, casos tremendos de terror, de verdad, ha incrementado nuevamente muchas medidas, muchos controles para estabilizar de nuevo. Y bueno, ¿cómo regresaremos a esa normalidad? Bueno, no hay muchas opciones. Es completar los esquemas de vacunaciones, ¿no? Aquí Estados Unidos lleva prácticamente un récord en el esquema de vacunaciones. Sin embargo, si se fijan así, Estados Unidos es la barra más alta del lado izquierdo, en verde. Después viene Alemania, Reino Unido, Italia, Rusia, México, en temas de vacunaciones completas. Sin embargo, en temas de vacunaciones con respecto a su población, los pocos que han llegado a esa vacunación de rebaño que le llaman al 70%, estamos hablando de Portugal, Dinamarca, Chile, Canadá, Italia, Reino Unido y prácticamente como en el 10º lugar, cerca del 58%, Estados Unidos, ¿no? Y bueno, muy cerca del 26-28% México prácticamente. Entonces todavía nos falta, no hay mucho. Estados Unidos sí le dará el grupo de vacunación. Sin embargo, hay otros países que han logrado, con respecto a su población, mejores récords, ¿no? Básicamente. Tenemos 3 escenarios, ¿no? 3 escenarios, básicamente para recuperar hacia niveles del 2019. Tenemos un escenario positivo, un escenario base y un escenario negativo. Recuperar hacia niveles del 2019, de lo que veníamos en temas de crecimiento, en temas económicos, etcétera. En un escenario positivo estaría hacia 2024, 2025, o sea, un par de años más. En un escenario base hasta el 2026, es decir, prácticamente en 5 años, 4 y medio. Y en un escenario negativo hasta el 2028, 2029. ¿No? Los 3 factores más importantes pues, tienen que ver con la infección y vacunación, ¿no? En un escenario positivo es que ya no haya nuevas variantes y las vacunas demuestren ser buenas defensoras de las variantes que están saliendo. Naturalmente, tener una vacunación entre el 70 y el 90%, ¿no? Mayores controles también aquí, migratorios, mayores controles más eficientes, más seguridad en temas de vuelos y que se contenga un poco regionalmente las variantes. En un escenario base, pues llegar a tener una vacunación de rebaño, 70% entre la vacunación y los casos que se han dado, que haya menos surgimientos, que sean más esporádicos y que la infección, bueno, pase lo que tuvimos con la influenza, eventualmente se controle. En un escenario negativo, pues que básicamente tengamos nuevas variantes, ¿no? Restricciones en todo el tema de que no hay abastecimiento de las vacunas, no llegan a la población que se necesita en el tiempo, etcétera. Gaps conforme a la revacunación. Recordemos que ahorita está comprobando que las vacunas son buenas por 8 meses, 10 meses, y luego hay que volver a tener una segunda dosis, y pues obviamente que la efectividad sea diferente por edad, ¿no? En temas económicos, pues sí, un escenario positivo, que pudiéramos tener un GDP global cerca del 6% en el 2021, cerca del 5% en 2022, al menos en los G10. Hay algo importante que resaltar. Como les decía, el Fondo Monetario cree que estaremos en el orden del 6 este año, cerca del 4.2 hacia el 2022. Estamos un poquito lejos de un escenario positivo. Será fundamental en estos escenarios, cualquiera de los 3 escenarios, la confianza del consumidor, ¿no? La confianza del consumidor nos va a generar nuevamente demanda, recuperación de los precios del petróleo, recuperación del empleo, incremento del ahorro, recuperación fiscal,
y recuperación de la confianza de los inversionistas, ¿no? Ahí realmente radica muchísimo en el consumidor, ¿no? Y que el consumidor, pues, de que empiece a gastar va a ser lo más crítico, lo que va a generar que los escenarios se vayan cumpliendo, ¿no? Un consumidor que empiece a incrementar su gasto, pues básicamente va a permitir, claro, que se dé ese escenario positivo de regresar a los niveles del 2019, ¿no? Un consumidor que no tiene confianza en su empleo, que no está recibiendo crédito, que no está recibiendo, percibiendo seguridad en tema de salud, ¿no? Pues va a ser una recuperación mucho más lenta, ¿no? Básicamente. Entonces, entrando en temas importantes de la parte de justamente divergencias políticas monetarias, etcétera, vimos, ¿no? Los boosters que se hicieron el año pasado, solamente de manera de recapitulación, 1.9 billones de dólares, no importa el país, Europa, Estados Unidos, China, Japón, ¿no? Es la ayuda fiscal más importante en la historia de los países, ¿no? Prácticamente toda esta liquidez que estamos viendo, sí empezamos a ver ahí que se hablan de las recuperaciones en V, ¿no? Algunas claramente, ¿no? Como China, lo pueden ver ahí en el recuadro izquierdo, ven justamente China en una V claramente, no solo en V, sino además con una pendiente sumamente positiva, ¿no? Y el resto de los países a nivel global, mercados emergentes, economías avanzadas, bueno, aquí es de sorprender que incluso se espera mejores crecimientos en Latinoamérica que en Europa, ¿no? En Europa se plantea que va a ser una V, pero mucho más flat de lo que sería en Latinoamérica, ¿no? Entonces, no, hasta ahorita no hay duda que hemos tenido una recuperación en V. Vemos Latinoamérica empieza un poco ahí a desacelerarse un poco, en algunos países más que en otros. Temas de elecciones complejos en Latinoamérica, en Chile, en Perú, Colombia, ya lo estuvimos en México, entonces eso va a ser muy crucial para los próximos meses, ¿no? Estamos viendo, vamos a ver un poquito la parte de las perspectivas en Estados Unidos. Excelente, muy buen nivel de crecimiento hacia este tercer trimestre que se espera, vamos a cerrar segundo trimestre, tercer trimestre sobre cerca del 6%, ¿no? De crecimiento real. Es importante mencionar aquí que hacia los siguientes años, hacia el primer trimestre del 2022, siguiente trimestre del 2020, segundo trimestre del 2022, vamos a ver cierta desaceleración. Ahí vemos las gráficas inferiores, vemos que es muy favorable, muy positivo, que se espera que se cierre hacia niveles del 6.1% el GDP en Estados Unidos para este año, y para 2022 hacia niveles de 4.3%. Yo creo que en general la Fed está enfocada básicamente en alcanzar su meta de inflación hacia el 2023. Vemos ahorita este tema de inflación estacional, ahí lo pueden ver, sobre niveles del 5,1-5%, y básicamente coincidiendo hacia sus objetivos de inflación hacia el 2023. La principal preocupación de la Fed es el tema de la demanda, sobre todo en el sector de servicios. Y haciendo un recap así muy rápido de las señales que vemos de recuperación, digo, es súper importante no perder de vista acciones. Ha tenido un récord en rendimiento brutal, ¿no? Desde básicamente marzo del 2020, con toda la inyección de liquidez que se hizo, y los resultados han sido ligeramente mejores de lo esperado. Entonces, acuérdense que los mercados compran en rumores, venden en noticias, entonces el mercado se ha anticipado y sigue subiendo, y obviamente con las tasas tan bajas no hay forma de rechazar esos rendimientos, ¿no? Vemos también que las solicitudes de desempleo es la línea roja de hasta arriba, empiezan a bajar, empiezan a mejorar, pero ya no al ritmo de recuperación que habíamos tenido hacia finales del 2020, se empiezan a estabilizar, más difícil, ¿no? Esta última parte de recuperar, llegar hacia niveles de 2,000 solicitudes de desempleo,
Vemos por la parte de ventas al menudeo una recuperación muy, muy buena, sobre todo hacia principios de este año. Ya hablaban que la economía iba viento en popa y de pronto, bueno, toda la cadena de suministro, todo lo que está pasando con el tema de microchips, toda la cadena logística. Ahorita vamos a ver algunos datos, pero empieza ventas al menudeo a desacelerarse. No se puede ver todavía el PIB, recordemos que el PIB está rezagado la data, está el segundo trimestre y este es el trimestre donde vemos que puede empezar a desacelerarse, como les platicaba. Ahorita les voy a dar un poco más de datos. Y finalmente, ventas de casas, que es muy importante para ustedes. Tuvimos muy buena recuperación en el tema de ventas de casas y precios de las viviendas. Ya empieza un poco a tener un poco de estabilización estos dos mercados de manera importante. Vamos a ver un poquito como las perspectivas de lo que estamos viendo ahorita y cómo vamos a entrar, porque esta base va a ser muy importante para cómo vamos a entrar al 2022, ¿no? Bloomberg en particular, el equipo de economía de Bloomberg, que está reduciendo su pronóstico básicamente hacia este trimestre al 5%, y en ese sentido, yo creo que veníamos de un 7%, estaba muy optimista. El avance que tuvo el segundo trimestre fue bueno, pero han salido algunos datos que no han sido tan optimistas, ¿no? Vemos aquí la variante Delta, sí impactando al consumidor drásticamente. Este resurgimiento del COVID, cuando ya se creía que ya estábamos saliendo, ¿no? Vino todo el verano y vino todo este regreso a laborar a las oficinas y bueno, todo este caso, nuevos contagios, nuevas variantes más rápidas, más volátiles. Estamos viendo precios más altos y estamos viendo escasez de productos, no solo en temas tecnológicos. Tenemos ahí los inventarios y todo el tema del comercio con una incertidumbre mucho más alta de lo normal. Todavía no se logra percibir exactamente las preferencias de los consumidores, si es ropa, si es artículos de casa, si es autos, ¿no? Tuvimos ciertos flashazos, ¿no? En temas incluso de lo que le llaman el consumer staples, ¿no? Y ahí parecía viento en popa, regresaron todas las ensambladoras en febrero, marzo a producir 3 horarios prácticamente y de pronto, bueno, los problemas que empezamos a ver en las cadenas de suministros, problemas de los chips, la congestión de puertos. Entonces, todo eso está teniendo un impacto directo, ¿no? En cuanto a si vamos a tener vientos que nos empiecen a impactar hacia este tercer trimestre, ¿no? Y bueno, obviamente la parte más sensible la da el consumidor, ¿no? Ahí todavía empiezan las 3 medidas como se ve la confianza del consumidor, que es el Conference Board, la Universidad de Michigan y el Consumer Comfort de Bloomberg. En los 3 ya empezamos a ver una desaceleración del consumidor y recordemos, la economía todavía está bastante lejos del pleno empleo, el empleo máximo, y todavía hay millones de empleos perdidos y además gente que no quiere regresar aún a laborar, ¿no? Entonces ahí hay shocks ahí también de oferta y demanda de empleo. Han visto Walmart diciendo, bueno, pagamos $500 simplemente por firmar el contrato y otras tantas también ofreciendo, pagamos la escuela de tus hijos, pagamos lo que sea por recuperar la fuerza laboral, ¿no? Entonces, las perspectivas económicas, pues bueno, ahí vemos que el consumidor se va a desacelerar hacia 1.4% versus el 4.8% que fue la última estimación. Venimos de un 11.9% en 2013, entonces ahí es donde vemos fuerte la desaceleración del gasto del consumidor. Gasto de servicios muy afectado por esta variable delta, una menor demanda, ¿no? De actividades en persona, ¿no? Ahora con el tema de que para poder acceder a un lugar, a un centro comercial, a un cine, a una oficina, etcétera,
tengas que traer tu vacuna, tu certificado de vacunación. Sí vemos también ahí la caída de las ventas de vehículos y eso está afectando el gasto de bienes. La inversión empresarial sigue ahí complicada entre dos temas. Una, tiene la demanda, pero tiene una oferta limitada, restringida, ¿no? Importante, no tanto en nuestro caso de su sector, pero importante el gasto gubernamental, pues ahí vemos a entidades, estados regresando a operaciones más normales. Sin embargo, sí tuvimos una caída importante ahí toda la parte que le llamamos los pagos de los procesos, de los procesadores de préstamos, los PPPs, por parte del gobierno federal. Eso tuvo una caída anual del 2% y eso afectó obviamente el gasto general en el segundo trimestre, ¿no? Entonces, bajo todos estos entornos, bueno, ahí vemos que nuestra estimación para este trimestre pues puede ir más hacia el 5,5. Los analistas estiman un 6 todavía, nosotros un poquito menos. Por si fuera poco, tenemos ahí también de manera importante el tema de la reducción de la liquidez global. Ahí tenemos ahí al Banco Central Europeo ya diciendo que va a empezar a desacelerar, no de golpe, pero sino al cuarto trimestre. Es posible que ya empiece a agotar el programa que tenía hacia finales del año. También se habla mucho de la Reserva Federal, ya empezó a hacer un tapering, no el que esperas, no el que espera el mercado, pero en temas de mortgages, en temas de recompras de ciertos activos, y empezó a desacelerar, no tanto así el tema de subir tasas, pero básicamente sí es importante empezar a analizar, o les dejamos aquí la reflexión. Vamos a ver si Estados Unidos empieza a subir tasas, si la Fed empieza a subir de manera rápida, pues aquí, ¿cuál es el efecto que pueda tener sobre mercados emergentes? Y hay algo que ahorita se le llama las bestias, ¿no? y estos beasts básicamente son Brasil, Egipto, Argentina, Sudáfrica y Turquía, ¿no? The beast, la expresión. Estos países históricamente tienen un impacto muy fuerte. Cuando la Fed empezó a hacer un tapering en el 2016, fueron de los países más afectados. Y bueno, ahí se genera fuga de capitales de mercados emergentes y sobre todo cuando no fue la lectura correcta, ¿no? Entonces, el mercado sí empieza a pricear subida de tasas, pero más hacia diciembre del 2023, que es la línea amarilla. Hasta diciembre de 2022 todavía se ve en niveles de 0.23, hacia niveles de 2023 ya se ve hacia niveles de 0.61, lo que llamamos, ay, aquí no se ve no se ve una gráfica, pero déjenme lo arreglo porque por alguna razón no se ve ese slide. ¿Se ve ese slide? Bueno, tasas en Estados Unidos, básicamente ahí la Fed, las expectativas son que se empiece a normalizar hacia la segunda mitad del 2022, ¿no? Los mercados que habían asumido que por el tema de inflación y las expectativas de inflación y todo lo que estábamos viendo, que ahorita vamos a revisar, esperaban que la Fed empezara a hacer un tapering más agresivo, ¿no? Pues efectivamente el tesoro, por ejemplo, los treasuries a 10 años empezaron a cansarse, a agotarse el lado derecho, ven, llegamos casi a niveles de 1.70, 1.68 y volvemos a regresar a esos niveles de 1.32, lo que le llamamos el steepening de las curvas, es decir, qué tan rápido sube la curva de largo plazo versus la de corto plazo, que se había totalmente vuelto positivo hacia niveles del 2020, en principios del 2021 empezó a agotarse también. Entonces aquí es donde nos confirma que el mercado estaba ya esperando subidas más rápidas, pero está empezando a ajustar esas expectativas, ¿no? Mucho se habla y se discute y está en toda la prensa todos los días, ¿no? Las expectativas de la inflación.
es importante resaltar, ¿no? Sí se está dando inflación en los precios de las casas, inflación en el gasto, en particular las expectativas, por ejemplo, del gas, cambios en los precios de rentas, están tomando nuevos máximos, y la expectativa de tener una seguridad de un trabajo y la disponibilidad de acceso a crédito, claro que están generando inflación. El tema es que para la Fed es una inflación estacional y todavía, y cree, como decía, que se va a converger hacia el 2022. Entonces, en resumen, voy a ir entrando a resúmenes, pero bueno, vemos tasas bajas todavía, al menos sobre 2023, 2022, 2023, pendientes positivas, ¿no? Es decir, hacia treasuries hacia niveles del 1,80, 2% hacia el siguiente año, Fed Funds todavía entre 0,25, 0,40. Eso es positivo, ¿no? Porque efectivamente tasas bajas sigue siendo atractivo nuestros países, sigue siendo atractivo el fondo en dólares y más con la estabilidad cambiaria, ¿no? Entonces, en resumen, aquí en este sentido, vemos un sólido crecimiento durante la primera mitad del 2021, estabilizándose hacia el 2022. Tenemos esa inflación con una presión temporal por precio de energías, cadenas de suministros, logística. Insisto, conforme dice el gobierno, hacia enfocar hacia el 2,1, 2,2%. La política monetaria aquí va a ser súper importante, la narrativa, ¿no? Que sea, sí es evidente que van a reducir esa política monetaria expansiva. El mensaje es lo más importante para no generar un taper tantrum como Bernanke, ¿no? Sucedió en 2013. Entonces, ahí vemos las tasas, bueno, positivas, movimientos de ajuste muy, muy necesarios, y pues todas las bajas, entre más tiempo duren, por tiempo más prolongado, pues sigue la liquidez, ¿no? Entrando al tema de México, para ir con tiempos, bueno, estamos viendo ahí el crecimiento en México, sobre todo ha sido beneficiado por la recuperación económica de Estados Unidos. Las condiciones financieras externas se empiezan a debilitar, ¿no? A pesar de esos estímulos, ¿no? Aquí vemos en la misma línea el tema de cadenas, impacto, logística, afectándolo. Y además, por si fuera poco, internamente no tenemos las variables necesarias, ¿no? Tenemos un desempleo alto, una política fiscal restrictiva, ahora subiendo tasas ya 2 veces en este año. Las acciones gubernamentales siguen un poco en contra del crecimiento. En temas políticos ahorita van a ver algunos datos, algunas gráficas de cómo nos impacta la narrativa política. Entonces, positivo el crecimiento en México hacia este año, cerrando cerca del 6%. De manera muy positiva sería cerrar 2022 con un 3%. El BID presenta 3 escenarios para el 2022-2023, en el orden de un escenario base de 2,9%, un escenario negativo de menos 0,5% y en un escenario positivo en el orden de un 3,8% para México. Entonces, vientos favorables este año, no tan favorables hacia lo que sigue hacia adelante, ¿no? Y bueno, aquí lo confirmamos con las actividades, con los reportes, ya entrando más a detalle el desglose del GDP, pues básicamente necesitamos el consumidor, ¿no? Que mantenga su nivel de gasto, difícil cuando no hay certidumbre de empleo, cuando no hay certidumbre ni apoyos económicos. El gasto de gobierno debería de empezar a mandarse un mensaje más claro sobre cómo se van a cerrar los proyectos y cuánto van a contribuir esos proyectos al crecimiento económico. El tema ahorita todo está muy complicado por el tema de las reformas fiscales que se necesitan hacer. Ahorita voy a entrar en ese tema. Y bueno, realmente aquí vemos importaciones, exportaciones siendo los drivers del cierre de este año y los drivers más importantes también para el 2022. Entonces, el PIB, con un poco de historia,
pues vimos la crisis del 95, la caída que tuvimos, veníamos creciendo a niveles del 4,9, llegamos a decrecer hacia un 6,30%, y el rebote muy importante en el 96 hacia un 6,8%. Luego tuvimos caídas hacia el 2001 de menos 0,4, recuperaciones hacia niveles del 4,2. Volvimos a tener la crisis del 2008 y en 2009 caídas del 5,3%, recuperaciones del 5,10%. Y hacia 2019, la caída más brutal que hemos tenido, de un 4,2%, se estimaba un 4,2%, va a ser ligeramente superior hacia un 6%, como lo venimos platicando. Sin embargo, está muy distante de, casi caíamos el mismo porcentaje de lo que subíamos y recuperábamos incluso un poco más, con las condiciones de gobierno correctas, digamos. En este caso no tenemos las condiciones de inversionistas, de deuda en general, entonces las estimaciones hacia el 2022, lo que estamos platicando, mucho más pobres, ¿no? Inflación, en general, ese tercer lockdown que estamos viviendo, pues está generando presiones obviamente sobre Banco de México, ¿no? Ahí llegamos hacia niveles del 4% inflación hacia el 2022, ahorita sufriendo por arriba de la banda del 2-3%, estamos en 5,4 hacia cerrar 2021, y el tipo de cambio, bueno, estable, bastante estable, ahorita voy a entrar a detalle. Banco de México empezó esta contracción de política monetaria, vemos ahí a Banco de México que subió ya de 4 a 4,50, y los analistas estiman, más o menos 18 analistas, desde Actinver, Banamex, Santander, Banco of America, Barclays, todo el mundo ve las tasas en México en 5,50, 5% básicamente, promedio 5,25, es decir, pues tenemos 75 básicos de subidas de aquí hacia el cierre de este año y principios del año que entra, ¿no? Entonces, la pregunta más importante para México y el Banco de México es de qué manera no generamos una salida abrupta de capitales, ¿no? Entonces, naturalmente subir tasas le favorece a México, se vuelve atractivo, vuelve el carry trade, ¿no? Tasas bajas en Estados Unidos, invirtiéndose en tasas altas en México. Sin embargo, la revaluación cambiaria ya ha sido muy marginal. Ahorita voy a presentar un poquito esos datos. Entonces, históricamente la salida de México paga entre un 450, 500, 550 basis points de spread. Dependiendo del tenor, a 5 años llegamos a pagar más o menos 580 básicos, lo cual lo hace muy atractivo, ¿no? El peso va a seguir fuerte por una de estas razones, ¿no? Básicamente todo el posicionamiento del mercado de la subida de tasas de swaps fue derivado a través de presiones sobre la inflación y Banxico tiene que subir tasas, entonces vean nada más el movimiento que tuvo el mercado. Y si bien se habla mucho también en México de la salida de tenencia de bonos extranjeros, si se fijan, ya traíamos una tendencia desde 2016, empezamos a perder participación, no tan abruptamente como cuando llegamos a elecciones del nuevo gobierno, 2018, y ahí es donde empieza a caer de cierta manera importante la inversión extranjera en bonos mexicanos. Donde más acelerado se da justamente fue ahora a raíz de la pandemia, ¿no? En marzo del 2020, empezamos desde diciembre del 19, y lo interesante son el mercado aquí, lo amplifica un poco ese movimiento, porque es muy importante que el mercado llegue a tener ciertas expectativas de cambio y entonces vuelve a comprar un poco de bonos mexicanos, se le fue el rally, se depreció mucho el peso, se perdió esa revaluación del peso y vuelven a salir, ¿no? Entonces, nuevamente elecciones en junio de este año, ¿no? Esa pequeña presión que se dio sobre el tipo de cambio
hacia 22 pesos por dólar, pues simplemente es un trading ahora, ¿no? Ya no es un buy and hold, sino es un buy and trade, ¿no? O sea, compra y en cuanto tengas la revaluación cambiaria, véndelos otra vez, ¿no? Pero sí de manera importante resaltar que la participación de extranjeros se fue del 62% de los bonos en tenencias de extranjeros a un 40%. Ahí es donde estamos hoy en día. No se ha visto tan afectado, básicamente, el gobierno por esta salida de bonos extranjeros porque ha sido, los inversionistas locales han estado comprando. Básicamente tienes vencimientos y en qué te inviertes que te pague rendimientos que puedas tener una outperformance de tus benchmarks, ¿no? Y México sigue pagando rendimientos positivos, ¿no? Entonces, ¿qué ha impulsado la asignación de los inversores y a evaluar, obviamente, la diferenciación de esos activos? Pues el riesgo de México, ¿no? El riesgo de México ha mejorado desde los últimos 12 meses. La probabilidad de default se ha duplicado en el último año. Aquí lo podemos ver. La probabilidad de default venía cotizando en 0.8 y ahorita está cotizando en 1.5, más o menos. El riesgo de México mejoró desde prácticamente el tercer trimestre del año pasado, septiembre del 2020. Llegamos a tradear a casi 300 básicos riesgo México y estamos tradeando hacia niveles de 146, entonces mejoró, pero no baja más ya ahorita de estos niveles, ¿no? El mínimo fue 132 en mayo de este año. Volvemos a ver el nerviosismo en elecciones en junio, julio. Y bueno, todo el mundo nos pregunta, ¿no? ¿Qué explica el tipo de cambio tan bajo, ¿no? Abajo de 20 pesos con la perspectiva donde estamos, crecimiento, apoyos económicos, gobierno, estabilidad política, etcétera. No es muy difícil, ¿no? Tenemos que ver tasas reales, ¿no? La clave son las tasas reales. Vimos el tipo de cambio, cómo se depreció, ¿no? En marzo 2020 casi 36%, se revaluó 21% el tipo de cambio. Y es un tema de dos monedas, es un precio relativo, ¿no? ¿Cuánto le pagan los inversionistas en el país? Pues básicamente pagamos 4.5% un día. A 10 años pagamos el 7%. En Estados Unidos se paga 0,25, ¿no? Contra México, México se ve muy atractivo, ¿no? Incluso contra Rusia, Sudáfrica. Entonces, mientras Estados Unidos mantenga tasas bajas por largo plazo, eso hace que México se vea atractivo. La mayoría de los inversionistas dicen, bueno, sí se está deteriorando México, pero no es hoy, ¿no? Ni mañana, ni en un mes, ni en 2 meses, ¿no? Vamos a ver cómo se da al final del año y reevaluamos. Y hay tanta liquidez en el mercado que el peso lo vuelve atractivo. Entonces, es un tema de paridades de dos monedas, ¿no? Entre tasas bajas en Estados Unidos, sí, crecimientos, pero no están pagando los rendimientos, o no se ve, parece ser que no se ve esos rendimientos. Sí, claro, en equity, no tanto en fixed income, y eso genera que el tipo de cambio se vea sumamente atractivo, ¿no? Otro factor importantísimo que tenemos que ver es el tema de las remesas. En este sentido, las remesas, fíjense nada más, toda la gráfica de arriba es justamente la caída de extranjeros que han ido soltando los M-bonos. Sin embargo, vean, por el lado contrario, las remesas que han sido un tremendo impulso económico, nos permitieron tener superávit en la cuenta corriente del 2.3% a nivel a finales del 2020. Eso se siguen acelerando, entonces definitivamente estos impulsos económicos que ha dado Estados Unidos, pues definitivamente ha beneficiado todo ese reenvío de dinero a México y todas las remesas, ¿no? Entonces, eso también nos ha ayudado mucho a que tengamos que salir a pedir financiamiento externo. Vemos el tipo de cambio, estabilidad, pero con volatilidad, ¿no? El que se recupera la economía americana es un arma de doble filo para el peso, ¿no? Por un lado, que se recupera la economía americana, aumentan las exportaciones,
aumentan las remesas en general. Sin embargo, el que también suban las tasas en Estados Unidos hace que los activos mexicanos se vean menos atractivos, ¿no? Entonces, es un arma de doble filo, hay que estudiarla con detalle, pero bueno, por ahora, si analizamos todas las depreciaciones que hemos tenido en México, prácticamente la del 95 es la que más hay que destacar, cerca del 45% que teníamos en el 95 ya de depreciación. En 95 a finales cerramos con un 55% el error de diciembre, básicamente, y de ahí en adelante hemos tenido depreciaciones, pero nada como 2021, ¿no? Estamos en el flatliner, parece, es la línea azul que está aquí abajo, prácticamente no ha tenido ninguna repercusión. Incluso 2020 tuvimos una depreciación del 34% y terminamos solamente con una depreciación del 5% en 2020. Entonces, estabilidad. ¿Qué viene hacia adelante? Bueno, impuestos, ¿no? Cambios en la estructura tributaria del país, eso es lo único seguro, lo han confirmado los gobernadores, Hacienda, etcétera. Básicamente vemos aquí justamente el crecimiento de los gastos del gobierno, se fueron del 2014 de ser un 43% del PIB a un 52% del PIB. La última reforma que se hizo, fiscal que se hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto, logró recaudar 1.5% del PIB, ¿no? Si analizamos las finanzas del gobierno, están deterioradas bastante a pesar de no incrementar la deuda. Si vemos a detalle varios de los proyectos, ¿no? Gastos en la Secretaría de Energía, esa nueva refinería se aumentó 31%, gasto en inversiones financieras se incrementó 61.5%, que incluye los 32,000 millones de pesos de transferencias de capital realizadas a Pemex. López Obrador también anunció que adelantará 200,000 millones de pesos en pagos a pensiones y becas a sus programas sociales. El gobierno dice que va a gastar 4.9% del PIB en pagar pensiones. El IVA recauda el 3.9%, o sea, estamos en déficit. Recaudamos el 3.9% y vamos a ocupar el 4.9% del PIB en pagar pensiones. Entonces, todos estos aumentos en disminuciones, o sea, todos estos aumentos se han compensado con las disminuciones en ministerios de comunicaciones, de transportes. El gasto de infraestructura cayó 25.4%. Entonces, López Obrador sigue con el tema de que pues va a dar una nueva vuelta a sus medidas de austeridad, y hace una semana pues incluso había propuesto el recorte del 50% de gastos operativos a la burocracia federal y a la reducción salarial y de aguinaldos para cargos medios y funcionarios altos. Entonces, tenemos un tema complejo ahí en las finanzas del gobierno, tenemos un tema de pues primero que nada, una dependencia de los ingresos petroleros y ya vemos esa desaceleración, esa volatilidad del petróleo y nuevamente precios del petróleo a la baja. Obviamente esa volatilidad genera pues, que el gobierno tenga menos claridad en cuánto puede gastar. Menor gasto, pues obviamente genera menos infraestructura de calidad, menor infraestructura de calidad genera menos inversión. Entonces es un ciclo vicioso, complejo. Hay ciertos factores que apoyan definitivamente a las finanzas del gobierno, ¿no? Que lo hemos platicado, ¿no? En general, vemos ahí el déficit que tenemos actualmente, vemos las remesas, vemos el precio del petróleo, y en general eso nos ha ayudado. Viene mucho, es un tema complejo y realmente no me iba a dar tiempo de tocar todo el tema de las reformas, todo el tema de lo que se viene ahora para el presupuesto del 2022. Y es también difícil, hay muchas cosas que tenemos que hablar de perspectivas del sector. Yo recomendaría, si es posible, todos aquellos que tengan una terminal de Bloomberg, hay un mundo de información en todo el tema de Bloomberg Intelligence. Voy a compartir mi pantalla aquí. Entonces, nosotros tenemos un área especializada que se llama Bloomberg Intelligence.
Y en Bloomberg Intelligence vemos justamente las perspectivas sectoriales de industrias, de comunicaciones, de consumo, de consumer staples, de energía, financieros, de healthcare, industriales. Dentro de las industriales tenemos las perspectivas de varios sectores, ¿no? Eléctrico, maquinaria, aerolíneas, transportación, logística. Tenemos especialistas sectoriales que podríamos coordinar básicamente una presentación específicamente para el sector. Pero bueno, la verdad es que hay muchísimo material. Si pudiéramos, aquellos que tengan interés, podemos mandarles justo el outlook de lo que se tiene para el sector de consumo. Y siempre generamos cosas muy importantes, por ejemplo, el Mid-Year Outlook para el sector puntualmente, y también generamos, por ejemplo, para compañías, pensemos, por ejemplo, Whirlpool, ¿no? Entonces, Whirlpool, nosotros cubrimos compañías específicas y aquí van a ver justamente su research de Bloomberg Intelligence. Entonces, ¿quién es la compañía? Que ustedes conocen perfecto, cuáles son sus estimados, la información corporativa, pero esto es lo más importante, ¿no? Dos cosas. El research que publicamos sobre The Whirlpool en particular, si ustedes tienen algún interés en alguna compañía en particular, alguna compañía, un peer, un competitor de cierta manera, tenemos justamente todos estos outlooks por compañía, de research de qué es lo que se espera, cuál es el outlook, crecimientos, EBITDAs, rise to earnings, el sector de construcción, en qué sectores está, básicamente la demanda, cómo se ve la demanda de ese producto, el home improvement, cuánto está gastando el consumidor hacia un periodo específico. Entonces, ese es uno, el Bloomberg Intelligence Research, y también tenemos perspectivas del sector de household. Entonces, household and appliances, aquí ven todas las compañías que cubrimos en general, prácticamente Whirlpool, Panasonic, LG, Samsung, el market cap, el revenue que se espera. Y tenemos todos los documentos, papers de research para este sector. Entonces, es difícil en el tema de perspectivas entrar también a detalle sobre el sector cuando hay tanta información, pero mi trabajo es decirles, miren, hay mucho más de información de lo que hemos visto, y la intención es que ustedes puedan también aprovecharse de esta información. Entonces, cualquier cosa, sírvanse en contactarnos, en mandarnos un mensaje. Mi correo es llara11@bloomberg.net, y con mucho gusto les enviamos el outlook del sector que les interese en particular o de una compañía que les interese en particular para que puedan hacer sus perspectivas, porque sé que es un sector, su sector tiene como varias bifurcaciones, no hay un solo giro único, pero me parece que era importante resaltar cuál era el sector de BI, ¿no? Entonces, perdón, ahí creo que no se alcanzó a ver, probablemente, este era lo que estaba compartiendo, perdón, una disculpa ahí. En Bloomberg Intelligence lo decía, entonces aquí entro a Bloomberg Intelligence y aquí van a ver todos los sectores que tenemos, ¿no? En Equity Industrias, la industria que les interese prácticamente podemos verla, o podemos entrar a una compañía en particular, como en el caso de Whirlpool, y poder entender qué es lo que se espera en Whirlpool, porque cubrimos el sector de household appliances y cuál es la perspectiva del outlook de Whirlpool aquí justamente, ¿no? Entonces, vemos, perdón que lo repita, pero un poco qué es lo que estamos esperando para este sector o para esta compañía, los crecimientos de cómo está su negocio, en qué giro, en qué sectores,
y naturalmente lo que les decía también es entender un poco quiénes participan en este sector de household appliances y especialmente las compañías, los market caps y bastantes research de todas estas compañías de este sector, ¿no? Entonces, podemos organizar a quien le interese, puede mandarnos un correo y organizamos específicamente estas compañías de este sector de household appliances y qué es lo que se espera en temas de evaluación, retornos estimados, crédito, técnicos, price to earnings, yield to return, ¿no? A la fecha, revenues. Y este sector pues, lo podemos ver a nivel global o a nivel Estados Unidos o a nivel evaluaciones, estimados, etcétera. Entonces, les dejo esta información y pongo mi contacto a sus órdenes para, si ustedes quieren que les mandemos algo, esta información de este sector, con mucho gusto lo podemos hacer. Mándenos un correo. No podemos masificar la información, pero sí podemos enviarla personalizada a quien le interese. Entonces, esperamos que se haya sido de su interés. Cierro en tiempo, espero. Entonces, quedo a sus órdenes si tienen alguna pregunta. Lizeth, muchísimas gracias por tu análisis y tu información. Como bien mencionas, vamos a estar también publicando esta información de contacto para que puedan, si en dado caso requieren alguna asistencia con ese análisis o algunos otros datos, puedan localizarte y así hacerlo. Te agradecemos de nuevo por tu tiempo y por tu información y por compartir de tu conocimiento aquí en nuestro encuentro de negocios. Muchísimas gracias, Lizeth. Cuídate mucho. Muchas gracias, un placer. Hasta luego. Hasta luego. Perfecto. Vamos entonces a continuar con nuestra agenda para el día de hoy. Me gustaría clarificar que tanto la siguiente ponencia, la cual tiene una hora de inicio ahora a las 4:15 p.m., se van a estar transmitiendo exclusivamente a través de nuestro auditorio en la Expo Virtual, por lo cual si nos están acompañando a través de YouTube u otras redes sociales, los invitamos a que entren a nuestra Expo Virtual, se registren, lo cual es sin costo para todo visitante, y puedan por ahí visitar los stands de nuestros expositores y a través de nuestro auditorio conocer nuestras ponencias de los siguientes días. Como les comento, la conferencia de las 4:15 titulada Energy Harvesting, proporcionada por Iván Rodríguez de la empresa Robert Shaw, estará disponible a través de nuestra expo virtual. Si nos acompañan a través de YouTube, hemos puesto en los chats la liga para esta expo, que nos puedan acompañar y hacerse presentes en nuestra exposición virtual y en el auditorio. Con ello entonces damos por finalizada esta transmisión de conferencias. Continuamos no obstante a las 4:15 con esta ponencia pregrabada a través de nuestro auditorio para finalizar posteriormente a las 5 con plásticos customizados por la empresa RTP, que también se va a estar llevando a cabo a través de esta exposición. Les agradecemos por sintonizarnos, por participar en nuestro encuentro de negocios y esperamos verlos por acá en nuestra siguiente edición. Muchísimas gracias, cuídense mucho.